Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio el ministro de Defensa, Fernando Barros, agenda abierta con muchos temas de su cartera. Una jornada en que se conoció ya oficialmente este plan de reconstrucción y reactivación, este megaproyecto. Bueno, vamos también a analizarlo en profundidad y comencemos con titulares. Hoy comenzó la tramitación del denominado Proyecto de Reconstrucción enviado por el Gobierno. La iniciativa ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y desde la bancada republicana plantearon que podrían sesionar en la semana distrital para tramitar la normativa. Parlamentarios de oposición insisten en llevar el denominado Proyecto de Reconstrucción del Gobierno al Tribunal Constitucional. Desde el Partido Comunista plantearon que la iniciativa beneficiaría a algunos ministros. La Cancillería confirmó que se inició una investigación por posibles gestiones de funcionarios a favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. La indagatoria busca determinar si estos hechos son efectivos para identificar a las eventuales personas involucradas. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no hay plazo para la guerra con Irán y negó que las próximas elecciones estén influyendo en sus decisiones. Hoy, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que 2 buques fueron incautados en el estrecho de Hormuz. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que la Fiscalía investiga el secuestro de un empresario ferretero en San Miguel, quien fue interceptado y sacado de su vehículo. Felipe Hernández tiene más información sobre este preocupante hecho. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, porque es una investigación que ya acumula varias horas. De hecho, ya podemos decir con propiedad que esta investigación ya lleva más de 24 horas y hasta ahora no ha podido ser encontrada. Hallada esta persona, hablamos de Jorge Vera, de 84 años, empresario ferretero, quien justamente fue a eso de las 18:15 minutos, 18:30, ayer en el sector del barrio El Llano, en la comuna de San Miguel, específicamente en la calle Ricardo Morales, ahí en esta comuna, a la altura del 2600, él iba en su camioneta y es interceptado por 3 vehículos, no 1 ni 2, sino que por 3 vehículos. Uno de estos es un vehículo de color rojo. Ustedes deben estar viendo esa imagen de las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto en el que se produce esta situación. Le corta el paso este vehículo de color rojo, lo bajan violentamente desde la camioneta. 12 sujetos lo suben a un vehículo que se posiciona de forma paralela a la camioneta de esta persona y huyen justamente con esta persona plagiada. Luego de eso entonces es que se sube otro de los integrantes de esta banda que realiza este secuestro a la camioneta de esta persona y huyen también con la camioneta de este empresario ferretero. Es este último vehículo, la camioneta de esta persona, de la persona secuestrada, la que es encontrada prácticamente a unos 200 metros del lugar donde se produce el secuestro, en el sector de Amalia Errázuriz con Magdalena Vicuña, también en la comuna de San Miguel. Y es en este lugar donde se hace el último traspaso. Sacan a la persona, a Jorge Vera, de 84 años, lo cambian de vehículo y es ahí donde ya definitivamente se les perdió el rastro. Ese es el corolario de este secuestro, el que hasta ahora mantiene a la VIP antisecuestros de la Policía de Investigaciones trabajando intensamente para ubicar a esta persona y tratar de conseguir su liberación. Es en esas negociaciones donde en una primera instancia se solicitan lo que se denomina las pruebas de vida, y es este elemento mediante fotografías que los captores habrían enviado a personal de la Policía de Investigaciones para demostrar que esta persona se mantiene con vida. ¿Y por qué es importante este elemento? Porque esta persona tiene varias complicaciones de salud. Hablamos que es diabético, es insulino dependiente, tiene algunos problemas cardíacos, requiere de alimentación especial incluso.
y por eso entonces es que hay alta preocupación, al menos por parte de su familia y por cierto también de las labores investigativas tanto de la PDI como también del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. Vamos a escuchar justamente las palabras de la familia, quienes entregan ya en pública esta situación horas, tal vez minutos después de haber ocurrido este hecho, pasando incluso por las instrucciones que había dado la policía de no entregar ningún tipo de información. De hecho, esta indagatoria es de carácter reservada, pero los familiares decidieron tomar la palabra y decir lo siguiente a las cámaras en la jornada del día de ayer en la noche. Él sufrió un secuestro a las 6:15 de la tarde. Tenemos cámaras, tenemos todo. Es una persona de la tercera edad, tiene 84 años, es insulino dependiente cada 6 horas, o sea, ya debería tener su insulina. Él iba llegando a su casa y por lo que se ve en las cámaras solo lo cambian de auto. No hubo robo de auto, el auto lo dejaron botado a la vuelta de la casa. Entonces no hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro. Son 3 autos que venían atrás de él. Él había tenido un robo de su celular hacía aproximadamente una semana y media. Claro, ese es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque a él, como lo señalaba ahí, una de las voceras de la familia, Paola Torres, bueno, ella señala que a Jorge Vera le habrían robado justamente su teléfono celular días antes que se produjese esta situación la jornada del día de ayer en la tarde. Y eso hace entender, entre otras materias, o hace inexplicable más bien, más que entender, hace inexplicable la situación del por qué en el sector donde se produce el secuestro se encuentra el teléfono celular, el nuevo teléfono celular que estaba portando esta persona en el momento en que se produce el secuestro. Llamaban y llamaban justamente para saber dónde estaba esta persona y el teléfono sonaba en el sector justamente donde ocurrió el plagio. Fue encontrado este teléfono, fue entregado a la policía de investigaciones para que pudiese ser entonces periciado y de esa manera entonces poder llegar hasta este lugar o tratar de dar con el paradero al menos de los captores y de esa manera poder ubicar a esta persona de una u otra manera, algo que hasta ahora ha sido infructuoso. Hay que dar un crédito en esta historia, Mónica. ¿Por qué? Porque el diario La Tercera hace algunos instantes ha publicado una nota respecto de esta investigación y hace un punto respecto de posibles préstamos irregulares o ilegales que habría estado realizando Jorge Vera, el empresario secuestrado, el empresario de 84 años. Podría ser esta una de las líneas investigativas que está llevando adelante la Policía de Investigaciones. Es un texto que se establecen algunos puntos que manejaría la Policía de Investigaciones, como por ejemplo los vínculos con las carreras de caballos puntualmente. Él tendría a su haber más de 7 ejemplares equinos que competirían en diferentes en diferentes hipódromos de la región metropolitana y en otras de regiones. Incluso tuvo algunas victorias, se señala esta nota del diario La Tercera, en el Club Hípico de Concepción hace un par de semanas y por eso entonces es que tendría un buen pasar en materia económica y es lo que habría llevado, entre otras cosas, a generar estos préstamos ilegales o irregulares y que podrían ser la causa también de este posible plagio. Vamos a revisar otras declaraciones que fueron entregadas ayer en la noche. Algunos de los testigos de los sonidos, de los ruidos, de los gritos que se generaron durante el momento, los segundos de este secuestro en contra de Jorge Vera, este empresario ferretero de 84 años. Yo estaba en la conserjería, de la conserjería me di cuenta, pero no se podía ver bien las patentes y se le atraviesa un auto chico rojo. Y en el auto chico rojo al lado venía otro vehículo, otro tipo como camioneta, y se le cruza el auto rojo 2 veces el caballero de la camioneta. Ya, y el auto que venía al lado del rojo
se bajan 3 personas y encaran a la persona que viene en la camioneta y bajan a esa persona y la echan al vehículo de ellos. Lo que más puede hacer, pese a tocar una alarma que tengo acá, harto rato, y ahí hasta que arrancaron, bueno, llegó para Ciudadana a verificar las cámaras, se dieron cuenta, grabaron, dicen que la camioneta la encontraron a la vuelta. Claro, todo fue en el sector y por eso entonces es que también fue necesario poder ubicar la mayor cantidad de registros para poder conocer o al menos identificar a los secuestradores en este ámbito. Algo que, como te señalaba Mónica, hasta ahora no ha podido ser ubicada esta persona, su paradero, pese a que han tenido contacto con los secuestradores los funcionarios de la Policía de Investigaciones y particularmente de la VIP Antisecuestros. Durante esta jornada, bueno, las autoridades que están ligadas directamente con la indagatoria han mantenido un absoluto silencio. Sin embargo, se han pedido algunas declaraciones a las autoridades políticas. Recordemos, uno de los tópicos por los cuales se llegó al gobierno por parte del presidente José Antonio Kast es justamente la seguridad y el combate contra el crimen organizado. Los secuestros son parte de este ámbito y era necesario poder obtener alguna declaración. Escuchen escuetas palabras de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Es una investigación delicada y reservada. Estoy en contacto directo con el director de Policía de Investigaciones, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible. Muchísimas gracias por toda la información, el completo reporte, Felipe. Seguimos en contacto a ver si hay novedades, ojalá positivas. Que estén muy bien, buenas noches. Igualmente, chao, chao. Seguimos avanzando, les contamos que un menor de edad fue formalizado por encender una bengala al interior del Liceo Arturo Alessandri Palma y amenazar a un compañero e inspectores que lo retuvieron. También se descubrió que en una bolsa portaba casi una veintena de botellas de vidrio con mechas, pero sin el líquido acelerante. En paralelo, el gobierno anunció otro proyecto enfocado en la responsabilidad, pero esta vez parental. ¿De qué se trata todo esto? Nos lo cuenta en su nota Juan Cristóbal Cható. Justo cuando este martes la Cámara de Diputados aprobaba el proyecto de ley Escuelas Protegidas, que busca profundizar las sanciones a hechos violentos en recintos educacionales, un hecho de esa índole marcaba la jornada del Liceo Arturo Alessandri Palma en la comuna de Providencia. Fue a eso de las 10 de la mañana que un estudiante de tercero medio, que ya había sido expulsado del Liceo Lastarria y el Liceo de Aplicación por hechos similares, prendió una bengala al interior del colegio vestido con overol blanco y con la cara tapada. Tras ser reducido, se descubrió que en una bolsa también llevaba 19 botellas de vidrio con mechas de tela, pero sin líquido acelerante, un martillo y un lienzo con una consigna política. A las personas que lo redujeron las amenazó con quemarlas. Por estos hechos fue formalizado este miércoles. El menor quedó con prohibición de acercarse al colegio y a quienes lo redujeron y sometido a vigilancia del Servicio de Reinserción Social Juvenil como medidas cautelares por los delitos de amenaza y porte de fuegos artificiales. El tribunal rechazó el delito de porte de elementos incendiarios, ya que las botellas sin acelerante no pueden considerarse molotovs, apreciación que la parte querellante dijo no compartir. Nosotros creemos que un estudiante al interior de un liceo encapuchado, con un overol, con una mochila, con una bolsa, con 20, 19 botellas tapadas con mecha, a las que únicamente les falta, digamos, el líquido acelerante. Nosotros no creemos, no nos parece sensato que esto sea una cuestión completamente impune, digamos, que no tenga ninguna relevancia jurídico-penal. Nosotros creemos que eso sí es relevante jurídico-penal. Además del proyecto criticado por la oposición y que movilizó a los estudiantes, el gobierno anunció una nueva medida, la futura presentación de un proyecto de responsabilidad parental, el cual busca fortalecer el sistema bajo el cual la justicia puede hacer valer las obligaciones legales de los padres de asegurar la educación, salud y bienestar de sus hijos. Todos son factores que, al atacar eventuales negligencias de los padres, podrían obligarlos a responder ante hechos de violencia de menores de edad. Cuando como padre incumplo con esos deberes o cargas que la ley me impone, debo responder por mis actos. No solo porque le estoy causando un perjuicio a mi hijo, sino porque también puedo causar un perjuicio a terceros. Lo que quiere este proyecto que vamos a presentar en el corto plazo es precisamente hacer efectivo ese régimen que hoy día establece la ley.
A este futuro proyecto y los otros mencionados se suma la reforma del sistema de responsabilidad penal adolescente, que busca agravar las faltas de delitos cometidos por menores de edad y que está en segundo trámite constitucional en el Senado. La Comisión de Hacienda comenzó esta tarde a revisar el proyecto de reconstrucción nacional. Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso, que nos va a actualizar la información. Finalmente, entonces, se siguió el camino trazado por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es que más de una comisión vea este proyecto, que era algo también que esperaba la oposición y que no quería el gobierno, pero específicamente el ministro de Hacienda. Quería solo Comisión de Hacienda. Nicolás. Sí, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Finalmente fueron 3 horas y media de debate de la presentación ya de forma oficial de la reforma al proyecto de reconstrucción o reactivación económica, como prefiere denominarlo el gobierno, con la comparecencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en una comisión afín, porque hay una mayoría oficialista, donde lo decíamos, expuso por poco más de 3 horas, y decir que es la primera de las 3 comisiones por las cuales va a tener que pasar este proyecto, además de la Comisión de Medio Ambiente, porque incluye, por ejemplo, lo que respecta a normativas medioambientales de permisos sectoriales, lo que se ha denominado como la permisología, para acelerar y destrabar distintos proyectos desde el plazo de 2 años a solamente 6 meses, y también deberá pasar por la Comisión de Trabajo, pese a que en algún momento se había comentado que podía ser la Comisión de Vivienda. Hay 2 artículos que deberán pasar por dicha instancia, por tanto su tramitación allí debería ser más expedita, pero esto contraviene un poco. El Ejecutivo tuvo que ceder a las pretensiones. El diputado y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, sabía que eventualmente se podía venir, por ejemplo, una moción de censura en su contra por la presión de la oposición a que, al distribuirse más de 40 medidas de cargo tributario, también, por ejemplo, respecto a proyectos de reconstrucción propiamente tal en la región del Biobío y Ñuble, o también por proyectos medioambientales, tenía que verse por más de una comisión, y es lo que sucedió. Solamente decir que en la comisión, que se extiende desde las 16 horas hasta las 19:30, lo que terminó sucediendo fue la exposición propiamente tal, lo decíamos, del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. De hecho, posteriormente se le van a realizar preguntas por parte de parlamentarios, pero no alcanza a responderlas. Y es allí entonces donde el programa de trabajo dice que mañana va a sesionar en el ex Congreso en Santiago la Comisión de Hacienda, presidida por el diputado republicano Agustín Romero. Lo hará por cerca de 2 horas. No habrá sesión el viernes, que en algún momento se comentó, y tampoco en la próxima semana, vale decir semana digital. Por tanto, no se le tomará la comisión luego del trabajo de mañana hasta 2 semanas más, y con el plazo perentorio ya que va definiendo, lo ratifica. De hecho, durante la comisión, el ministro Quirós, 20 de mayo es el plazo tentativo que se autoimpone el Ejecutivo para que salga de la Cámara de Diputados, y ojalá en el mes de junio ya que el proyecto pueda salir del Senado. Fija un plazo de 15 días para rematar vehículos incautados. Se encontró el camión, se incautó y se remató, ¿no? Es una medida que vamos a complementarla con otras que estamos lanzando del Servicio de Impuesto Interno y que estamos buscando recuperar esta recaudación de vuelta. Afecta por todos lados esto, afecta la actividad en otros negocios, en fin. Explicaciones más técnicas del ministro Quirós, Mónica, que en todo caso no dejan conforme, como era de esperar, a la oposición que asiste a la comisión, inclusive integrantes que no forman parte habitualmente, como es el caso de la diputada comunista Iracy Hasler, pero hace el contrapunto el diputado Piero Carlesi, también del Partido Nacional Libertario, partido que en todo caso va a ser clave en la tramitación, porque han dicho que sus votos no necesariamente van a estar dispuestos. Ellos han tenido ya molestia porque el Ejecutivo no ha considerado eventualmente las propuestas, o más bien han desdeñado, dicen ellos, que ya se da por hecho que van a contar con el apoyo de ellos al momento de votar la idea de legislar. Luego, respecto de la vivienda, ¿por qué no se genera una alternativa en que se pueda directamente subsidiar al pie y por tanto llegar directamente a las personas, y que lo que va a gastar el Estado vaya a que las personas puedan tener un menor gasto en la compra de la vivienda, y por tanto podamos lograr no solo el objetivo de que esas viviendas se vendan, que se señalaba por su intermedio presidente en la exposición, sino que además que sean las personas las que reciben el beneficio que está pagando el Estado? En el informe financiero vi permanentemente la plata que se le va a entregar a las municipalidades por las contribuciones. A mí me gustaría ver más las medidas que se van a tomar para que las municipalidades dejen de gastar tanta plata y no sea necesario compensarlas. Creo que compensarlas es un error, ministro. Creo que yo se lo he dicho en otras instancias.
creo que hay que ver y apuntar a la reducción de gastos de la municipalidad, especialmente los gastos superfluos y los gastos de personal y los gastos en cosas que hemos visto los últimos años, principalmente en distintas municipalidades. Eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, la exención del IVA eventualmente para la primera vivienda por 12 meses y esta rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23% que siguen siendo la piedra en el zapato, con lo cual la oposición insiste y persiste en su postura de rechazar esta iniciativa, pero con todo el Ejecutivo al menos sortea su primera valla y con el apoyo del PDG tendría entonces, al menos para la idea de legislar de momento y con la incógnita de libertarios, cerca de 90 votos para su aprobación, Mónica. Está difícil, están bien ambiciosos los plazos del gobierno y difieren, por ejemplo, lo que nos dijo en CNN Prime la presidenta del Senado, que cree que, siendo muy optimista, agosto podía estar aprobada esta reforma y que era ya optimista. Junio le parecía imposible, vamos a ver quién tiene finalmente la razón, el tiempo va a dar cuenta de aquello. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien. Buenas noches. No, luego de semanas marcadas por negociaciones prelegislativas, el gobierno finalmente ingresó el llamado Plan de Reconstrucción al Congreso con apoyos pactados con el partido La Gente. Por otro lado, la oposición evalúa la iniciativa y llevarla a Tribunal Constitucional, como nos cuenta Colomba Eijols. Hace años, el expresidente Ricardo Lagos dijo la siguiente frase: la tarea número 1 es crecer, todo lo demás es música. Me gustaría complementarla y decir, la tarea número 1 es generar empleo, el resto es música. Fueron las palabras del presidente José Antonio Kast esta mañana tras firmar el proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social para su envío al Congreso. La iniciativa deberá discutirse en 15 días por la urgencia que fijó el gobierno, un plazo estrecho en un escenario donde gran parte de la oposición ya anticipa que rechazará la idea de legislar, mientras el partido de La Gente y algunos descolgados se abren a aprobarla. Los parlamentarios tendrán que decidir si van a estar con las familias o con un eslogan. La peor manera de legislar en este caso es no haber conocido el proyecto de ley y ya decir que uno se va a oponer a la idea de legislar. Pero en el caso del PDG, ese respaldo no fue gratis. Hubo al menos 4 reuniones con el gobierno para intentar incorporar parte de sus propuestas al proyecto, como la devolución del IVA a los pañales y a los medicamentos. Medidas que el Ejecutivo terminó recogiendo en una negociación clave para amarrar los 13 votos de la bancada. El partido de La Gente, tras dialogar con el gobierno, votará a favor en general la idea de legislar. Se recogió de parte del gobierno, por lo cual estamos muy contentos, la devolución del IVA, de los medicamentos, de los pañales y también que permanezca el tributo de 12,5 para nuestras queridas pymes. Pero esas propuestas no quedarán dentro del plan que el gobierno acaba de ingresar. Lo acordado es que sean presentadas después en iniciativas aparte. Esos avances, si bien van en la dirección correcta, son absolutamente insuficientes. Se están vendiendo muy barato en el PDG por unas pocas migajas. El partido de La Gente tiene que mantener el vínculo con la gente. Y hoy día han dado los votos para aprobar algo que es para las grandes empresas. Si nosotros nos quedamos esperando a la centroizquierda, a la izquierda, a lo que hoy día sería la oposición, que está en el suelo, la verdad es que no llegamos a nada. Pero cuando el gobierno empezaba a capitalizar el respaldo del PDG, se abrió otro frente. El Partido Nacional Libertario acusó que sus propuestas quedaron fuera del proyecto y para marcar ese desmarque, sus diputados se retiraron de la sala durante la discusión del acuerdo que fijaba las comisiones por donde deberá pasar la iniciativa. Después hicieron pública su molestia. Los votos del Nacional Libertario siempre van a estar para las buenas ideas, porque Chile está primero. Pero las buenas ideas se conversan desde todos los sectores. Nosotros no vamos a aceptar ser excluidos de la conversación y vamos a llevar nuestras ideas hasta el final. Y si pensaban que los votos del Nacional Libertario son seguros porque son seguros, se equivocan. Vamos a invitar a más grupos a conversar este tema. Yo tengo conversaciones
con el grupo, el Partido Nacional Libertario, que se incorpore a esta conversación. Una ronda de conversaciones que el Ejecutivo también planea extender este lunes al Frente Amplio. Después de eso, la única bancada que seguiría sin reunión sería la del Partido Comunista, cuyos diputados aseguran que ya hicieron la solicitud, pero que hasta ahora no han obtenido respuesta. En paralelo, desde la oposición también analizan llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional. Todas las bancadas de oposición vamos a coordinar un trabajo sistemático para poder recurrir al Tribunal Constitucional, no respecto del fondo, no solo del fondo, sino porque este proyecto conculca garantías individuales al establecer una invariabilidad tributaria por 25 años. La pregunta es, ¿quién lo define? ¿Solo el propio gobierno? Dicha aprehensión sería solo una de las que la oposición ha identificado en este proyecto, pues también señalan que podrían haber otros vicios de constitucionalidad que harían factible llevar la iniciativa al TC. En los últimos días, las pymes presionaron para que el plan de reconstrucción mantuviera el impuesto de 12,5 que pagan actualmente. Sin embargo, el proyecto ingresado establece todas las empresas que van a terminar pagando un 23%. Pilar Gutiérrez nos resume las principales medidas y reacciones. Con mucha confianza, sí. Gracias, presidente. Es el optimismo del presidente por recuperar la inversión con el proyecto de reconstrucción nacional, que luego de varias semanas fue ingresado oficialmente al Congreso. Un plan que con más de 40 medidas busca avanzar en la meta del gobierno de volver a crecer al 4%. Enfrenta el problema de nuestra competitividad tributaria, que es un problema bastante grave, y también el problema de nuestro exceso de trabas burocráticas a las inversiones. Con eso esperamos recuperar las inversiones, y recuperar las inversiones es recuperar el crecimiento. Tal como se había anunciado, el proyecto busca reducir el impuesto a las empresas de 27 a 23% de forma gradual entre 2027 y 2029, además de reintegrar el sistema tributario y proponer medidas de invariabilidad tributaria para grandes proyectos. Han venido sucesivos cambios, no solo en materia tributaria, también en materia reglamentaria y de regulación y normas, y por lo tanto es un guiño importante si uno quiere atraer más inversión. No solo extranjera como era el del 600, sino que también inversión nacional. Quienes tienen reparos son las pymes, que buscaban que este proyecto garantizara una tasa permanente de 12,5% para las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, el proyecto mantiene el régimen transitorio de la tasa, que actualmente está en 12,5%, pero que subiría a 23% en 2029, igualándose a la de las grandes empresas. Lamentamos que no se haya incluido el impuesto de primera categoría de 12,5% permanente a las pymes en este proyecto. El presidente va a mantener el compromiso de tener el impuesto de primera categoría en 12,5%, pero quería en otro proyecto, y en ese sentido nos genera bastante incertidumbre, ya que no existe ningún gobierno que en los últimos 36 años haya aprobado 2 leyes tributarias dentro de su periodo. Uno de los puntos que el gobierno ha destacado como un apoyo directo a las pymes es el crédito tributario al empleo formal, que busca subsidiar hasta el 15% de remuneraciones que vayan aproximadamente desde 545.000 pesos hasta 838.000 pesos. Llamamos al Congreso Nacional a acoger estos planteamientos para poder darle a las pymes, al sector productor y desde luego al empleo de la región la certeza jurídica y la sostenibilidad en el tiempo. En materia de permisos, se reduce el plazo de invalidación de permisos sectoriales de 2 años a 6 meses y se propone que el Estado reembolse los gastos en casos de proyectos que cuenten con una resolución de calificación ambiental aprobada, pero sean judicializados, resultando en la anulación de esta. Además, ante hallazgos arqueológicos, se fija un plazo de 20 días corridos para que el Consejo de Monumentos establezca si se requiere una autorización formal para continuar con la iniciativa. Eso ha sido otra traba importante a la inversión. Tenemos interés de los inversionistas, hay que ahora hacerle más atractivo invertir en Chile, y eso tiene que ver con seguir avanzando en mantener la estabilidad que tenemos, donde el Banco Central ha hecho su trabajo, consolidar las cuentas fiscales, pero también eliminar este tremendo sesgo contra la inversión por los impuestos altos que tenemos en el país. Además, con el objetivo de aumentar la recaudación a corto plazo, se plantea una ventana de 12 meses de rebaja a la mitad del impuesto a la herencia y donaciones para adelantar recursos, además de 12 meses para declarar rentas en el exterior con una tasa de 10% y un impuesto rebajado de 7% a quienes repatrien esos capitales dentro de los primeros 3 años. Gran parte de las medidas
generan menor recaudación, hay unas que podrían generar más recaudación, pero no sabemos cuánto y cuándo, y tienen bastante incertidumbre y puede que no sean tan grandes como se espera. Entre las medidas para contener el gasto se incluye el fin de la franquicia tributaria Cense, la destitución o término de contrato en casos de mal uso de licencias médicas y la limitación por 2 años a que nuevas instituciones de educación superior ingresen al sistema de financiamiento a la gratuidad, entre otras medidas que buscan asegurar el financiamiento del plan. La Comisión Marfan estableció que si bien es cierto que una rebaja de impuesto corporativo nos va a hacer crecer más, esa mayor recaudación no alcanza a compensar las pérdidas que se tienen por la baja de impuestos. Sin embargo, hay otras medidas como por ejemplo la reducción de permisología, que sí puede tener muchos beneficios fiscales. Para adelantar más recursos, la iniciativa del gobierno también plantea abrir una ventana de 8 meses para retirar utilidades que permanezcan en la empresa con un impuesto sustitutivo del 10%. Ya, estamos junto a Nicolás Paut, nuestro editor económico, para analizar, bueno, para comenzar en realidad a analizar, porque esto nos va a llevar harto tiempo, hartas ocasiones. Nicolás, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Lo primero, respecto de las pymes y que no se les garantiza en este proyecto que mantengan su estatuto beneficioso de 12,5%, va a haber un momento en que, de hecho mañana, en que se van a ver las caras del presidente con las pymes. Exacto, representantes de las pymes, de distintas organizaciones, la multigremial, me imagino que Conupia, Conapyme y otras, van a tener un almuerzo con el presidente Kast en La Moneda. Y ahí se va a zanjar qué es lo que va a suceder, cuál va a ser el desarrollo del impuesto de las pymes, que actualmente es 12,5%, claro. Y como veíamos en la nota, debería llegar al mismo impuesto que van a terminar pagando las empresas si es que se aprueba el proyecto en 23%. Por eso es que todas las empresas terminarían pagando 23%. Las pymes quieren que se mantenga en 12,5%. Vimos, por ejemplo, que el Partido Nacional... Pero se les vence ahora. Claro. En unos años más. Sí, pues en el 20, ¿cuánto es? ¿El 2028? 28. Partido Nacional Libertario, por ejemplo, quiere que sigan en 12,5%. Claro. En definitiva, eso yo creo que se va a zanjar mañana conversando directamente con el presidente Kast. Veremos qué es lo que sale de ahí, si es que se logra eso. No va a ser parte de este proyecto. Veremos si es un proyecto aparte, como pasó con el acuerdo con el Partido de la Gente, claro. Y el IVA en los medicamentos y los pañales puede ser una opción. Ojo, que me adelantaron algo. A ver qué. No te voy a decir quién, pero ya. Que no son para todos los medicamentos. No, es para una canasta. Ahí lo dejo, no puedo decir más. Algo muy importante también y que se conoció hoy con el proyecto de ley es el informe financiero. Oye, eso es siempre es importante en todos los proyectos y es una garantía de alguna manera, no sé si es una garantía, pero es un avance que se ha hecho en la técnica legislativa en el país. Es como, digamos que es algo bueno del Estado de Chile porque te dice si está financiado o no. Sobre todo cuando ya nos hemos acostumbrado en los últimos años a que se gasta mucho más de lo que se genera como ingresos como Estado de Chile. Ya. ¿Y qué dice en los titulares este informe financiero? A ver, por ejemplo, en la página web de CNN Chile está un desarrollo que dice que en los primeros 5 años hay déficit pensando solamente en las medidas que están dentro de este proyecto de ley. No estamos hablando del erario... No estamos hablando de todo lo que incorpora las medidas y lo que es actuaciones del Estado. En simple, quita más recursos que los que genera este proyecto. ¿Qué mejor? A que yo te lo diga, que lo veamos juntos en una gráfica que hemos preparado. ¿Ya? Partimos con la medida madre de todo este proyecto de ley, que es la reducción del impuesto a las empresas. El primer... ¿Cuánto menos se recauda? Para el año 2028, a ver, en el informe financiero hay muchos años, muchas medidas expresadas en porcentaje del PIB y en millones de pesos. Nosotros lo tradujimos al tipo de cambio de hoy, que es mucho más entendible. Sí, pues sí. Y le vamos a pedir que nuevamente lo pongan en pantalla completa, por favor. A ver, para que todos los veamos muy bien, le pido a nuestro director que lo ponga en pantalla completa. Muchas gracias. Si no se va a quejar porque dice que cuando lo ponen chiquitito no ve ni una cosa. Exacto, ya. El impuesto a las empresas. El año 2028 hace que haya 1.350 millones de dólares menos en ingresos. Sí. Para 2030, 2.000 millones de dólares menos en ingresos. Para llegar a 2050, a pleno régimen, en 2 décadas más, 3.200 millones de dólares menos. Eso es la reducción del impuesto a las empresas. La integración de los sistemas. Poco genera de menos ingresos 2 años después de lo que estamos ahora. Y llegado a régimen completo en 2 décadas más, 841 millones de dólares. Y fíjate algo muy importante. Se ha hablado de la eliminación de franquicia tributaria Cense.
todo lo que genera como ingreso extra. 342 millones de dólares en 2 años más, 364 en 2030, Porque no sé, 417 millones de dólares y en 2050 575 millones. Esto es, se deja de invertir en eso. Entonces aquí se Ahora, contabiliza Quiroz te como diría se deja ingreso. gastar. Claro. Sí, porque él lo considera que no tiene un buen desempeño. Ahora se va a encontrar con oposición, por ejemplo, en parte la bancada de Renovación Nacional de Jimena Sandón, que es vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que decía que no estaba de acuerdo con eliminar de todo el CENSE. Vamos a ver qué pasa con eso. No es eliminar el CENSE, eliminar la franquicia tributaria. La franquicia tributaria, pero que es la que le da el gran impulso al CENSE. Los créditos que le otorga el Estado. Eso es fundamental para que se use. Entonces ya vimos lo que quita ingresos al fisco, ¿ok? Ahora vamos a una parte que le genera ingresos al fisco. Lo veíamos. Si se alcanza o no a compensar. Aquí vemos que la reducción del impuesto a las empresas, que antes veíamos lo que le quita ingresos al fisco, pero aquí lo que teóricamente le genera, que es a través del mayor crecimiento. En 2028 serían 170 millones de dólares. Estas son todas estimaciones. Sí. 2030 serían 492 millones de dólares, 2035 1.415 millones de dólares, todo esto al año, para llegar a 2050 un estimado de 2.375 millones de dólares solamente vía más crecimiento por la reducción del impuesto a las empresas. Sí, y lo vemos con reducción de plazo y permisos, lo vemos en el cuadro con la invariabilidad tributaria, pero te tengo 2 preguntas. Primero, ¿por qué la invariabilidad tributaria desde el 2030 genera, por ejemplo, 333 millones de dólares? Porque ahí es cuando empezarían las inversiones generan actividad económica genera mayores recursos para el fisco y eso es no inmediato porque se tienen que generar las inversiones todavía. Por eso al año 2028 genera 0. Yo no van a entrar al tiro. No quiero en el fondo... Antes de eso, Mónica, quiero que veamos nuevamente la gráfica. A ver. Porque fíjate la reducción de los permisos. Es lo que más ingresos genera para el fisco según el informe financiero del Ministerio de Hacienda. 335 millones de dólares en 2028, 700 millones en 2030, 1.732 en 2035, para nuevamente llegar a 2050 en 2.627 millones. Obviamente, de aquí a 2050 uno dice, ¿qué vamos a saber lo que va a pasar en 24 años más? Estas son todas estimaciones porque se hacen a largo plazo. Ahora, la idea idea es que precisamente todas estas medidas se calculan pensando en corto, mediano y largo plazo. Y aquí la gran pregunta que se hacen los equipos de estudio, ex ministros de Hacienda con quien yo conversé, incluso también analistas que yo puedo hablar en agenda económica, si están bien hechos las elasticidades con que se calculan estas proyecciones, porque todo está hecho con cálculos que, como tú decías, se hacen estimando que el PIB tendencial de nuestro país va creciendo en el mediano y largo plazo a en torno a 4%, baja el empleo también, entonces son distintos factores que tienen que juntarse. Baja el desempleo, exactamente. Pero déjame decirte una cosa, es que también no quiero para nada desestimar a los economistas de oposición, pero me parece más interesante acudir a economistas de centro derecha o derecha que tienen una mirada de aprehensión sobre lo siguiente. Dicen, siempre se ha dicho a gastos permanentes, ingresos permanentes, como una premisa. Bueno, y después dicen también, respecto de este punto, atención a las cosas que tenemos que mirar. Tenemos que mirar qué estamos haciendo, lo decía Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, reducciones permanentes versus ciertas, permanentes y ciertas, contra ingresos estimados, no ciertos, y algunos de ellos por un periodo acotado. Ahora, exacto, pero por ejemplo, ¿cuáles son los que ellos dicen como ingresos permanentes? Por ejemplo, la reducción de las ganancias de capital. Perdón, esos ingresos permanentes. Por ejemplo, la reducción de los permisos. Teóricamente eso debería generar ingresos permanentes. Ahora, algo muy importante. Sumando y restando. ¿Qué es lo que pasa en los próximos años y también a largo plazo, de acuerdo al informe financiero? Y esa es la última gráfica que tenemos. Veamos. Esta también, nuevamente, son todas estimaciones que obviamente depende de cosas que vayan a pasar en el futuro. En 2028, y esto es solamente considerando las medidas de este proyecto de ley, el fisco tendría un déficit de 1.800 millones de dólares en 2 años más. En 4 años más, cuando ya haya un nuevo gobierno
un déficit de 1.391 millones que tienen que ser financiados. Para 2035 ya habría un superávit de 1.358 millones y para el final de la estimación, en 2 décadas más, en 2050, 5.631 millones de dólares de superávit fiscal solamente contando las medidas incorporadas en este proyecto de ley. Pero si se dan los supuestos. Si se dan los supuestos. Supuestos. Ahora, se encargó en el mensaje súper interesante, bueno, no sé si es súper interesante, señora, pero a mí me parece súper interesante mirar los mensajes de los proyectos. Siempre lo hago porque es como el fundamento teórico del gobierno que sea. Y aquí se encargan de recalcar, y eso es una señal política, ellos dicen las estimaciones, porque saben que son estimaciones, ellos dicen son conservadoras. Y que tienen mayor crecimiento, Ahí lo dejo. menos desempleo, obviamente que todas las medidas que están incorporando funcionen, y eso obviamente es futurología que no la podemos dar por cierta, son solamente estimaciones. Pero lo más importante es que si podemos volver a la última gráfica, porque esos 2 años son muy importantes. El 2028 y el 2030, 1.800 millones de dólares de déficit y 1.391 millones de dólares de déficit, porque esto es lo que genera el proyecto de ley, ¿ok? Sé que se aprobara tal y como está. A esto hay que sumar que ya hay déficit para el Estado, entonces esto hay que sumarlo. Y esta es la duda que tienen economistas, porque ¿cómo lo va a financiar el gobierno? Y el economista que nosotros conversamos en la Agenda Económica PM, Patricio Rojas, cree que el gobierno va a tener que tomar opciones. Endeudarse más, con el ya alto nivel de deuda que tenemos y que todos, al menos, están de acuerdo en que no hay que seguir con esta tendencia de seguirlo subiendo. Bueno, ¿se van a endeudar más? O el objetivo de que a 2030 haya balance fiscal, no en el proyecto, sino que en el conjunto del Estado, es decir, que haya igualdad entre ingresos y gastos del fisco para 2030, ese objetivo, estirarlo. Vemos qué dijo tu entrevistado. Vamos a verlo. El informe financiero indica que el año 35 o el año 33 ya las medidas que están anunciadas son financiadas en el mediano plazo. Sin embargo, hay una transición donde hay déficit, como tú mostrabas los datos, que entre el año 26 y el año 31 más o menos, todas estas medidas generan un pequeño déficit que se va acumulando, que en términos del producto son en torno a 1,3 puntos del PIB, en términos de moneda del año 2026, estamos hablando de alrededor de unos 7.500 millones de dólares que se acumulan, que eso hay que financiarlo, eso no se dice cómo se va a financiar. Y el otro elemento importante que hay que tener en cuenta es que el proyecto de ley también supone de que vamos a llegar a finales de esta década, al 2030, a un equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal, hoy día estamos partiendo de un déficit cercano a unos 10.500 millones de dólares. Hay un proyecto de disminuir el gasto en alrededor de 6.000 millones de dólares que está comprometido el Ejecutivo, pero para llegar al equilibrio fiscal faltan como alrededor de 4.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares entonces que habría que financiar de aquí a los próximos años. Esos son 2 puntos del PIB, 2,2 puntos del PIB. Es más o menos, aprox, lo que se estima va a haber de déficit estructural este año. Es mucho dinero fiscal. Y eso va a tener que también saber explicarlo el ministro Quirós, y es lo que están viendo también los distintos equipos económicos que están precisamente viendo si es que las proyecciones que hizo el informe financiero del Ministerio de Hacienda están correctamente hechos. Ya, lo vamos a invitar también a CNN Prime a que venga el ministro Quirós. No es que dijo, el presidente les dijo, vayan a hablar a todos lados porque si no otros ocupan los espacios, ya, pues que venga. Lo invitamos, ministro, ya. Nos vamos con Nicolás a la pausa. Al regreso, aquí en el estudio, ¿saben quién viene? Se lo anunciamos al comienzo. El ministro de Defensa, Fernando Barros, con agenda abierta, aquí a CNN Prime. Lo habíamos anunciado, nos acompaña por primera vez aquí en CNN Prime el ministro de Defensa, Fernando Barros. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Ministro, en breve, para que después entremos a todos los temas de su cartera, ¿por qué aceptó ser ministro de Defensa? Uno llega a un momento en la vida que ha logrado muchas cosas, es lo más importante, que es la familia, en el trabajo,
Y todavía hay energías, todavía hay ganas y hay un sentimiento de que se puede dar algo al país. Y la verdad es que siempre he tenido un poco la vocación de servicio público, un poco la inquietud por muchas cosas. Creo que hay un gran activo en las Fuerzas Armadas de Chile que por diversas circunstancias no lograba una conexión y hay un espacio enorme porque hay toda una capacidad, una disciplina que puede traducirse en un mayor acercamiento y beneficio al mundo civil. Como estábamos recién hablando de presupuestos, de recortes, la primera pregunta, cuando usted llegó al ministerio, ¿está todo financiado? Porque recordemos, en el tiempo pasado se habló que faltaba dinero, por ejemplo, para conscripción, después se dijo, no, no están así, tiene que ver con un programa específico, ya. Pero yo le pregunto, en términos generales, ¿estaba todo financiado? Porque se supone, por ejemplo, que para 2024 tenían que adicionarse un fondo que tenía que ver con emergencia y también con capacidades permanentes, producto de la eliminación de la ley reservada al cobre. Doy un ejemplo de las cosas que pueden no haber estado financiadas. ¿Estaba todo financiado? Es muy amplia la pregunta, pero déjeme decirle, el gobierno pasado tuvo, y en general los gobiernos enfrentan problemas de que los ingresos son menos que lo esperado y los gastos son bastante más. Yo creo que el gobierno pasado lo sufrió y hubo problemas de caja en el último tiempo y significó que se pidió a los ministerios que postergaran pago. Eso ocurrió en las Fuerzas Armadas y en diversas otras reparticiones. En Fácil se encontraron ustedes con que hay deuda pendiente. Había deuda pendiente, había obligaciones que cumplir, pero Chile responde y se está haciendo el esfuerzo para ordenar las finanzas. ¿Se dejó este fondo de emergencia y de incapacidades permanentes que tenía que hacerse el 2024 o no se dejó? La ley del cobre fue reemplazada por una figura, Sí. ¿no es cierto?, que contempla, como usted dice, la ley de capacidad estratégica, el fondo de capacidad estratégica, el fondo de contingencia, que es un fondo Yo le para... puse de emergencia, bueno, le cambié un poco Pero el nombre. el fondo en se entiende el sentido más que de sentido, emergencia, ¿ya? sino que Sí, para también contingencia. incluye oportunidades, Sí, sí. reemplazo en caso de accidente. ¿Está o no está? No está en la caja la plata, digamos, pero los recursos fiscales son uno. Hay menos plata de la que debería haber en general en las arcas fiscales, de lo que quisiéramos que haya, pero no cabe ninguna duda que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa cuentan con los recursos para cumplir con todas sus obligaciones y las Fuerzas Armadas pueden desempeñar su labor. ¿Va a poder ahorrar el 3% que le pidió el ministro Quirós a todos los ministerios? Yo lo he entendido y así lo ha señalado el presidente, que cada ministro tiene que hacer el análisis de lo que puede. Nosotros ¿Cuánto tenemos pueden claro, ustedes? No, la instrucción del presidente es muy clara, no puede comprometerse las actividades esenciales de las Fuerzas Armadas. Preguntándose de otra forma, sin comprometer en las actividades esenciales de las Fuerzas Armadas, ¿cuánto ahorro van a poder hacer? El número exacto no lo tengo, lo estamos trabajando, estamos viendo con Hacienda. Yo creo que va a ser algo menos que el 3%. ¿2,5? No me quiero atrever con una, pero nosotros tenemos también, hay muchas cosas. Nosotros vamos a cumplir con el 3% de alguna manera equivalente en cuanto a que el fisco va a recibir por menor ingreso o por imputación de deuda o de ingresos que las mismas Fuerzas Armadas generan a través de la ley de navegación, de GAC, el fisco va a recibir ese 3%. Ya, pero les dio una flexibilidad el ministro de Hacienda para que no sea exactamente 3%, dado las funciones estrategias que tiene Defensa. Bueno, Hacienda tiene una pretensión, maneja las arcas fiscales, ¿no es cierto? Pero el presidente de la República también ha dado una instrucción y ese 3% es una aspiración que todos tenemos que tratar seriamente de hacerlo, pero claramente lo que se busca es que no se afecte. Y las Fuerzas Armadas hacen mucho trabajo en la protección del territorio, protección de los mares y también mucha ayuda social, el traslado de enfermos, sí, etcétera. De hecho, vamos a una de las cosas que están cumpliendo, ya no sé cómo decirle estados de excepción, porque son, o sea, ya no son nada de excepción, la vez número 47 la que se acaba de votar. Y una de las cosas llamativas es que 3 senadores que respaldan al presidente José Antonio Kast se abstuvieron. De hecho, el senador Carter fue súper crítico. Dijo, señores ministros, la lealtad es un camino de 2 vías. Si 3 senadores que votaron por Kast, por el presidente Kast, no hemos sido escuchados, francamente es difícil apoyar esta iniciativa. Ni que le digo lo que le dijo Gloria Navellán. No, sí. La escuchó, pero es que la gente no tiene por qué haberla escuchado. Dijo, leyendo lo que ha enviado el Ejecutivo, es la misma mugre de siempre. Llevamos 4 años más de este gobierno gobernando, les dijo irresponsable, en fin. O sea, estuvo bien
bien dura. Dijo que había una falsa sensación de seguridad, que no había ninguna planificación, que era son una vergüenza, les dijo. Bueno, yo le recuerdo... ¿Cómo tomó este episodio? No, mire, en el mundo de la política sabemos lo que se traduce el Senado, la Cámara de Diputados. ¿En qué Hay se traduce? expresiones bastante viscerales. No, nosotros entendemos... ¿Le molestaron esas expresiones? No, mire, sí, hay que entender las circunstancias de lo que se da. Pero entendamos una cosa, llevamos 5 semanas ¿Ya? en ejercicio. Esto es una situación que viene desde el año 97, con una explosión de violencia que viene en el año 22. Y hoy día se ha logrado, por el estado de excepción, la actuación de las policías, ¿no es cierto?, PDI y las Fuerzas Armadas, se ha logrado reducir en un 80%. Entonces, entiendo que hay gente muy angustiada. Hay ciudadanos, hay comunidades que están sufriendo la violencia, y la violencia es terror. Al final es pobreza, porque espanta la inversión, espanta las oportunidades de trabajo. Entonces entiendo que los parlamentarios estén molestos, pero les pido también que tengan claro que esto es un problema de muchos años, 4 años de estado de excepción, y nosotros en 5 semanas no vamos a arreglar el problema. La ¿Va única a terminar diferencia... este gobierno, ministro, No. sin estados de excepción en la macrozona sur? El estado de excepción no es el problema. La problemática es la violencia. Sí, bueno, claro. ¿No es cierto? Es que Entonces, cuando uno dice vamos a... Tal vez no se entiende mi pregunta, pero cuando me refiero a si vamos a terminar sin estados de excepción, me refiero a... Quisiera. Vamos a terminar sin que sea necesario tener estados de excepción y, por tanto, en lo que le compete a usted, a Fuerzas Armadas desplegadas en esa zona. Yo creo que sí, por 2 ¿Sí? razones. Ah, ya. Porque todos los antecedentes indican que los grupos violentistas, pueden compartirse la aspiración de muchas personas en el sentido de tierras, etcétera, pero la opción de la vía violenta es minoritaria. Y eso, en definitiva, nos da tranquilidad de que realizando una serie de acciones que estamos empezando a ejecutar en diversos planos que buscan asegurar, uno, que se cumplan las resoluciones judiciales, 2, que los territorios de la República impere el Estado de Derecho y que las fuerzas policiales y que la autoridad pueda llegar a todos los territorios. Entonces, nosotros, cumpliendo con esos requisitos, creemos que se va a ir desescalando y va a permitir en el tiempo que el estado de excepción se termine. No porque haya una decisión administrativa, sino que no se va a justificar. Pero eso No va a supone ser otra cosa más. necesario. No va a ser necesario porque además hay que reforzar a Carabineros en equipo, en contingente, en infraestructura, para que puedan cumplir su función. La violencia es de una minoría, en un problema que se extiende hace mucho tiempo, y tenemos fe de que con los programas sociales que se están desarrollando, los que se van a implementar y diversas otras medidas, los grupos violentistas van a ser reducidos. Usted me decía que cree que al final de este gobierno van a lograr que no sean necesarios los estados de excepción. Pero quisiera preguntarle, ¿cuánto tiene que invertir el Ministerio de Defensa en el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur? ¿Y cuán cansadas están también las Fuerzas Armadas? Porque es un trabajo extra al que ya tienen. Usted menciona un punto esencial, Mónica, que es aquí hay 4 años de esfuerzo humano, que ha sido un enorme esfuerzo por parte de la Fuerza Armada. Y el presidente Kast, a los 2 días de asumir, partió al sur a agradecerle a la Fuerza Armada, inicialmente en Los Álamos y después en Temuco, Pailahueque y Victoria, agradecer el enorme esfuerzo que están haciendo. Y lo que ha percibido, y así lo hemos podido comprobar, es que las Fuerzas Armadas entienden que esto es parte de su rol, que es una situación quizás no lo normal, pero ellos están disponibles para seguir apoyando un esfuerzo de pacificación, de que vuelva el orden, para que los ciudadanos y las comunidades de la zona sur puedan vivir tranquilos. Ya, ¿y no me va a decir cuánto hay que invertir? Gracias a Dios no lo pagamos nosotros. Los gastos es el equipo que hay movilización, hay un montón de gastos que están dentro de partidas que cubre el Ministerio del Interior como parte de... No se olvide una cosa, las Fuerzas Armadas no son las encargadas de la seguridad. No, pues, solo están siendo auxiliares. Apoyan a la policía, a Carabineros, a Policía de Investigaciones en digamos, el cuidado de los ciudadanos. ¿Qué plazo hay para comenzar a desescalar los estados de excepción? No es por ser intrigante, pero los plazos y las acciones no se comentan. Pues obvio, pero el proceso ya está en desarrollo. Es que, a ver, hay una decisión política clara. Se ha estudiado dentro de lo que se puede, hay ciertas conclusiones y creemos que hay acciones concretas que se pueden desarrollar que van a permitir, como le decía, que se cumpla. ¿Cuál es la decisión política? No. Usted me dice, hay una decisión política clara. ¿Cuál es la decisión? Desarrollar ciertas acciones que suponen que se cumplan las resoluciones judiciales, que no haya territorios ajenos a la autoridad nacional, ¿no es cierto? Y que responsables que están buscados por la policía, por la justicia,
puedan ser aprendidos y entregados a la justicia para su juzgamiento. Pero hoy día, ¿sí hay algunos territorios donde el Estado no puede entrar? Bueno, nosotros no tenemos ningún complejo de que esto sea un trabajo multiagencial, que participen las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, los carabineros, la policía, en una acción, no digo que va a ser una cosa de minutos, pero una acción decidida respecto de poner el orden público como una prioridad del gobierno del presidente Kast. Vámonos al norte, que es resguardo de frontera, inmigración irregular. Y digo irregular porque todavía con la normativa que tenemos, lo técnicamente correcto es hablar de irregular y no ilegal, porque todavía no se ha convertido en delito la inmigración. Que no sea delito no significa que no sea ilegal. Sí, no, pero todavía no hay una normativa, es una falta. Por eso, por eso lo digo así, con esa precisión. Le pregunto, a los 90 días, ¿cuánta zanja, cuántos kilómetros van a estar hechos? Y se lo pregunto a usted, mire, a la gente, pero si esto es obras públicas, no, pues que lo hace el cuerpo militar, el estamos ejército. Todos trabajando en eso. Mire, ¿cuántos kilómetros van a haber? El mismo 11 de marzo, el presidente Kast le pidió al comandante en jefe del ejército que en un plazo de 90 días ejecutara ciertas obras físicas que estimaran pertinentes en la dimensión que el ejército estimara, que implementara ciertas obras o ciertas aplicaciones tecnológicas y que reforzara contingentes. Y que en esos 90 días desarrollara un plan, ¿no es cierto?, para ser ejecutado en el mediano y largo plazo. No existe, hoy día hablan del plan escudo, no, hoy día se está desarrollando un plan y mientras tanto las Fuerzas Armadas están apoyando. Aquí no se trata de una métrica de kilómetros o metros, no hay estimación. Se calcula que en una franja del orden, distintas franjas, entre 30 y 60 kilómetros, va a ser lo que se va a ejecutar para 90 días. Para los 90 días, entre el trabajo del MOP, que también está trabajando, y los equipos mecanizados del ejército. Me llama la atención, usted me dice que hoy día no hay un plan escudo fronterizo. Le aclaro perfecto. A ver, el presidente le pidió... ¿Sabe por qué se lo digo? Porque... Se habla del plan de escudo fronterizo. No solo por eso, sino que yo me metí a la página web del Ministerio de Defensa y hablan ahí del plan de escudo fronterizo y en varias páginas del... Sí, entonces dicen lo siguiente, dicen, el plan de escudo fronterizo implementado por el gobierno del presidente José Antonio Kast busca enfrentar de manera concreta la crisis migratoria sin precedentes que vive nuestro país. El plan considera medidas firmes como un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal. Yo estoy citando las palabras descritas en las páginas oficiales. Es decir, el cierre de los pasos no habilitados. Y enumera una serie de cosas más que no voy a dar la lata. Efectivamente, pero mi pregunta ahí déjeme aclarar una cosa, no sé a qué texto. Hay, efectivamente, en la campaña surgió de aportes voluntarios de exmilitares el plan llamado escudo fronterizo. Eso es un plan de campaña, no es un plan ejecutado, o sea, desarrollado conforme dentro del gobierno. Es un insumo que está siendo considerado por las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, en la elaboración de un plan. Y el presidente adicionalmente designó al comisionado, ¿no es cierto?, que está coordinando todos los trabajos y ayudando al desarrollo de las obras de estos 90 días. El Ejército no es el encargado del plan, aquí hay digamos, del plan sí, pero de la seguridad es un trabajo conjunto de Ejército, Policía, Carabineros. Yo le pregunto más allá cómo se llame, está reconocido en más de una página web este plan y dice, yo tendría que chequearlo o no, pero yo se lo diría que lo viene en su Ministerio de Defensa, en su página web, lo voy a volver a chequear. Puede ser un error de conceptual, pero le digo lo siguiente. Pero lo que le quiero preguntar, hay un plan escudo fronterizo que fue elaborado por un grupo privado y entregado al Ejército como un insumo. Lo que hoy día se está haciendo son obras concretas que coinciden en alguna medida con lo que dice el plan, no necesariamente. Ese plan es un insumo. El Ejército está haciendo algo con la colaboración de otras ramas y de inteligencia para desarrollar un plan, ¿no es cierto?, de acción futuro para el control de la frontera. Pero lo que sí es efectivo es que varias autoridades, el propio presidente, ha prometido un cierre total a la inmigración irregular. En eso está involucrado el Ejército y no sé cuáles son los plazos para que se pueda decir, porque desde la oposición siempre han dicho que es imposible hacer un cierre total. ¿Cuándo va a haber un cierre total? Una cosa es lo que se busca, es lo aspiracional. Yo le puedo decir una cosa, hoy todos los antecedentes indican que ha sido tan fuerte el mensaje que hoy día hay más gente saliendo que entrando. Ha disminuido en un 80% o más la inmigración ilegal con las limitaciones para estimar una inmigración que es ilegal. Pero todos los indicadores indican que las acciones tomadas ya han sido un mensaje. Aquí hay una situación dramática, Mónica. Hay tráfico de personas. Aquí hemos tenido conocimiento de traslados de personas adentro de unos camiones prácticamente sin oxígeno. Aquí había un comercio para traer gente ilegalmente a Chile vendiéndole ilusiones.
Chile le da la bienvenida a los extranjeros. Bienvenidos todos a trabajar, a venir a Chile, pero por la puerta, no por la ventana. Y lo que se ha querido hacer, dentro de lo posible, son más de 1.500 kilómetros de frontera, y si sumamos Argentina, son 4.000 kilómetros de frontera. Es decir, que no vamos a hacer una zanja de 4.000 kilómetros, pero sí se van a generar condiciones de hacer más difícil la llegada, impedir el tráfico a través del comercio Qué bueno legítimo. que lo encontré en Google, mientras está en Ya, San Google, parece. en la página web del gobierno.cl, ahí está, en presidencia. Está bien, está dentro de los planes. Y también pero en le las aclaro redes al sociales tiro, de defensa. No digo para que no digan que yo lo anduve inventando esta descripción. Para que no digan... Como le digo, un Ahí gobierno está. que lleva 5 semanas, efectivamente, tiene, de repente, meten cosas que son parte del programa. Ya, no, Desde pero el punto le digo, de vista de está- defensa, lo que usted dice, correcto. Nosotros tenemos un insumo que se llama Plan Escudo Fronterizo, que está siendo considerado como un elemento para la construcción de un plan que cubra todas las hipótesis necesarias, Ya. ahora desde la perspectiva Pregunta, oficial. en otro tema, lo llevo a otro tema que es también es bien relevante. Entrevistamos en el podcast, ¿cómo te lo explico?, al ministro de Vivienda, Iván Poduje. Bueno, la escasez de suelos y todo eso era parte del tema de conversación, y él dijo que sigue pensando que las Fuerzas Armadas actúan como inmobiliarias respecto a sus terrenos, y que eso no puede ser. A ver, no es así. Y no vamos a entrar en una polémica, es un problema lingüístico. A veces las Fuerzas Armadas tienen terrenos que están destinados al ejército, otros que son PAF, que tienen una destinación oficial. Hay casos puntuales Y que que ha habido requieren cambio de ventas de legislación terrenos. si se quieren Sí, enajenar. ha habido ventas de terrenos, digamos, por diversas razones. Pero claramente las Fuerzas Armadas y hay muchas reparticiones públicas, instituciones, tienen destinados terrenos que han, en algunos casos, porque está el regimiento ahí, la ciudad ha crecido en torno a ellos y se han valorizado. En algunos casos se venden, en otros casos se mantiene, por cierto, porque son el centro de la ciudad. Muchas veces las ciudades crecen en torno a las instalaciones de las Fuerzas Armadas, que en los casos, particularmente en el sur, son parte esencial de la vida de esas ciudades. Entonces, no tiene nada de particular, no nos dedicamos, y las Fuerzas Armadas tampoco, a ese negocio, y que haya vendido uno u otro terreno que fue una situación particular, no significa como para una conclusión tan categórica. Ya. Quiero preguntarle, ¿cuánto quieren alargar la carrera funcionaria de las Fuerzas Armadas? Hay un proyecto que fue discutido y que se paralizó, que tiene que ver, que habla de una proyección al área de 5 años, porque en general... ¿Está de acuerdo usted con ese plazo? Quedamos de revisarlo y analizarlo en profundidad. Yo solamente, como le digo, llevo poco tiempo, quiero conversarlo con las Fuerzas Armadas. Tiene aspectos positivos, porque hay una inversión enorme en capacitación de gente que todavía está en condiciones de seguir trabajando, pero tiene otros aspectos negativos que hay que mirar y ver. Lo vamos a consensuar con las Fuerzas Armadas, pero esto es un sentido práctico y lo que tiene como objetivo es que tengamos recursos, porque ha disminuido la fuerza, y reemplazar a una persona que ya lleva 25 o 28 años en la fuerza por alguien sin experiencia tiene un costo. Y es mejor alargar aquellos casos de personas que pueden seguir trabajando. Entiendo entonces que el plazo se verá, pero la decisión de alargar la carrera sí la comparte. Me lo llevo a Magallanes ahora, y lo llevo a Magallanes porque hubo una controversia bien grande cuando el jefe del Servicio de Hidrografía, se conoció después, pero lo dijo en enero, que básicamente que el canal, la boca de Magallanes era Argentina, la boca que une Cabo Vírgenes, dijo, con Punta Dúngenes, y de ahí hacia el este es Argentina, dijo. No es lo único, hay una directriz presidencial de la época del expresidente Fernández que no se ha retirado, que es la directriz presidencial 451 del año 2021, si no me equivoco, que habló de que eran aguas compartidas, se le pidió que se retirara, no se ha retirado, entiendo, hasta el día de hoy. ¿Están preocupados por el no retiro de esta directriz presidencial y por estas declaraciones? Mónica, son dos cosas distintas. Lo que ha dicho el almirante no cuestiona el límite. Entonces, lo que está diciendo que al oriente de este límite, al poniente no hay discusión, al poniente está el estrecho de Magallanes, y cuya soberanía es chilena y nada de compartida, eso no cabe ninguna duda por los tratados y el derecho internacional. ¿Qué es lo que hay al oriente? En la Argentina puede ser que haya un trauma de decir que Chile deslinda con el Atlántico. Entonces, si estamos de acuerdo que hasta aquí él no dice la garganta ni el intestino, dice la boca. Sí. ¿Dónde empieza la boca y dónde empieza el exterior? Es una discusión un poco semántica. No está discutiendo cuál es el deslinde chileno, qué es lo que hay al oriente. Uno puede decir si es la boca del estrecho o es el Atlántico.
a ellos o a él le complica decir que ahí comienza el Atlántico por una definición de un tratado o que es el último pedacito del estrecho. No tiene ningún efecto práctico para nosotros. A diferencia de lo que usted dice, la directriz, que es una arranca de lápiz de la presidenta Fernández, digamos, de Kirchner, y que las autoridades argentinas han manifestado, incluso a través de mensajes a la prensa, que no es así. Y los tratados son categóricos en la materia. ¿No deberían retirarlo entonces? Porque tienen que cambiar su política y las cosas en diplomacia y en política se demoran. Nosotros no tenemos ninguna duda de la posición correcta y que eso es un error imperdonable, pero es un error. Pero es un error imperdonable. ¿Van a insistir en que se retire esta directriz? Yo se lo planteé al embajador en una visita de cortesía y ya que el tema se ha comentado públicamente, se lo planteé y le dije que era una deuda que ellos tenían y que ya era tiempo que la cumplieran. ¿Y qué le dijo? Cómo son las cosas en diplomacia, que se iba a estudiar. Ya. Quiero cerrar preguntándole por dos tipos de indulto. Primero, ¿qué le dicen en las Fuerzas Armadas y de orden respecto de esta decisión anunciada por el presidente de la República, José Antonio Kast, de conceder indultos a miembros de las Fuerzas Armadas y de orden condenados en el contexto del estallido? Y aquí la polémica es porque hay una justicia que, tomando todos los elementos de contexto, en algunos casos ha dicho, por el contexto, este hecho, que puede ser grave, no constituye delito y absuelve. Pero en otros casos ha dicho, a pesar de ese contexto, la verdad es que se ha condenado. Corresponde un indulto que no tiene que ver con razones humanitarias, sino que está justificado desde el punto de vista del presidente de la República y de otros también partidarios del gobierno, han dicho, porque la justicia actuó con sesgo, porque las legislaciones en ese momento eran otras. ¿Qué le dicen desde las Fuerzas Armadas y qué opina usted? Las Fuerzas Armadas son disciplinadas, ¿no es cierto?, subordinadas al Poder Civil y el Poder Judicial, sus resoluciones se cumplen. Y por lo tanto, no hay nada que opinar respecto de las decisiones de la justicia, así como uno criticó que el presidente Boric en su momento, ¿no es cierto?, entrara a opinar sobre la absolución de un carabinero en un proceso judicial. Las Fuerzas Armadas son ajenas y son, como le digo, subordinadas. Y otra cosa distinta es que lo que el presidente ha planteado, que él tiene una facultad que le entrega la ley. No, si de que es legal, es legal. Y que no supone un juzgamiento o una revisión de lo que decidieron los jueces en un caso particular. Puede que hayan tenido toda la razón, pero hay consideraciones y hay una facultad política que le permite, por razones políticas, por razones humanitarias o por otras consideraciones. Pero es que no hay razón humanitaria. No importa, es que es humanitaria en un sentido más amplio. El presidente lo tiene. El presidente Elwin lo hizo antes de salir, conmutó la pena, ¿no es cierto?, a personas condenadas por asesinato. Aquí el presidente Boric condenó a personas con antecedentes de droga. Quiero entender cuál sería la justificación para un indulto en estos casos, porque lo que se ha dicho son personas que estaban cumpliendo un servicio a la patria. El punto es, el cumplir una labor en servicio a la patria, ¿podría ser a alguien inimputable penalmente? No estamos hablando de imputabilidad, aquí está hablando de la consideración del contexto. Hay personas que fueron juzgadas en hechos similares con conclusiones distintas. No es lo mismo, aquí no estamos hablando de un secuestrador, de un violador, de un homicida. Estamos hablando de personas que fueron enviadas a trabajar en un tema y se enfrentaron a una situación de violencia y reaccionaron de una manera que la justicia consideró que no estaba lo suficientemente justificada. El presidente puede considerar, conforme a las facultades que tiene, que en ese caso no está indultando a un delincuente, a un homicida, sino que a una persona que no supo reaccionar bien, que se le pidió, estaba haciendo un servicio al país como conscripto, integrante de las Fuerzas Armadas, se le mandó a una función que era de orden público, ¿no es cierto?, y reaccionó de una determinada manera frente a una agresión o lo que él interpretó que era una agresión. ¿Y usted apoya eso? ¿Le parece que es una facultad privativa del presidente? No, lo sé, pero le parece... Si otros presidentes han indultado a delincuentes comunes, a drogadictos o asesinos, que el presidente tenga la libertad para hacerlo, está en su perfecto derecho, y a mí me parece bien que ejerza esa facultad. En este caso le parece bien que ejerza esa facultad, en este tipo de casos. Cuando él considere que corresponde ejercer esa facultad, yo creo que no se puede cuestionar. ¿Y usted también cree que actuó con sesgo la justicia en esa época? Yo creo que la justicia no es impermeable a las presiones sociales, ¿no es cierto? Y aquí hemos pasado, usted dice, pero ¿cómo si en política? Está en política también. Estuvimos, ¿no es cierto?, con una convención constituyente que tenía 2/3 con una visión eufórica y después el 62% actuó de una determinada manera. No me cabe duda que este tema del contexto durante muchas épocas no fue considerado.
porque los jueces Por la sentían la justicia. presión. Y después... Sentían la presión de la opinión pública. La presión, había un ambiente, digamos, y faltó y se denotó en un montón de temas. El estallido y todo eso generó una revolución en muchos aspectos, y en una de ellas es que la actuación de la justicia creo que no fue libre. Pero es una opinión personal. No sé, pues esa es la opinión que le estoy pidiendo al Bueno, ciudadano. yo creo que en ese momento es muy distinto, la consideración del contexto no se hizo. Si un soldado que está a las 3 de la mañana con toque de queda vigilando un cabro, ¿no es cierto?, ve un auto, lo hace parar, el auto no se detiene, le tira el auto encima y él reacciona, se da vuelta y dispara. Entonces, ¿qué es lo que dice la justicia? No, usted le disparó por la espalda. ¿Cuál es su lógica? Que hay un incumplimiento, su vida se vio en peligro, se desobedieron las instrucciones. Él actuó con una lógica de guerra para la cual fue enfrentado. Y por eso lo que yo he planteado, aquí hay una deuda de la sociedad civil, del mundo político. Si quieren, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas intervengan en temas de orden, definamos muy bien cuáles son las reglas a las cuales. Y por eso los estados de excepción deben ser excepcionales. Ya, cierro con dos cosas que, en lo posible, lo más breve posible, ¿se va a retrotraer el uso solo para condenados por delitos de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos, Punta Peuco, o se deja tal como lo dejó el gobierno? Ese no es un tema de defensa, ya, es un tema de justicia 100%. Ya, y cierro entonces preguntando, es que a lo mejor te sabía y me podía soplar. Y cierro preguntándole, en el caso de los indultos a personas que han sido condenados por violación a los derechos humanos durante la dictadura, y sabiendo, usted ya lo contestó en otras entrevistas, la vinculación que se ha hecho de usted por haber sido, en el caso de Londres, abogado de Augusto Pinochet, mezclando esas dos cosas, ¿cómo enfrenta usted este tema? Porque son ex miembros de las Fuerzas Armadas en muchos casos. ¿Usted apoya también indultos a personas condenadas por violación de derechos humanos? A ver, yo la creo, yo no fui abogado del senador Pinochet en esa época, trabajé junto con el gobierno del presidente Frey y el presidente Lagos por una decisión absoluta. Era una decisión absolutamente política de dignidad. Yo vivía allá y hablaban de que en Chile no había democracia, que era una democracia títere, que el presidente Frey, digamos, estaba sometido. Eran mentiras. Y la posición del gobierno del presidente Frey y del presidente Lagos, con todos los ministros y todas las autoridades que actuaron, era, señor, esto no es un tema ni de España ni de Inglaterra. Punto. Por lo tanto, no tengo ninguna restricción. Y dos, la decisión del presidente nuevo con los indultos, legalmente no hay ninguna diferencia entre un homicida, una persona que cayó por algún error o aquel que se le imputa una infracción, un delito que se denomina de lesa humanidad. Lo único que sé es que hay mucha gente que está detenida que no son ni grandes oficiales ni no, sino que algunos eran conscriptos, que cumplieron una instrucción, y es una decisión del presidente. Krasnov sí, pues era. ¿Ah? No, por eso digo, hay de todo. Hay gente que puede tener o no. No es mi rol juzgarlo. Pero si el presidente estima el hecho que sean llamados delitos de lesa humanidad, un muchacho que actúa en una determinada circunstancia, está dentro de la facultad del presidente, y yo no me siento para nada inhibido de dar mi opinión. Lo que sí es que como ministro de Defensa no tengo nada que ver en el tema, y las Fuerzas Armadas tampoco. Porque nosotros lo que queremos es mirar las Fuerzas Armadas hacia adelante. Que en Chile nos encantan las divisiones, que los carreristas, los higinistas, los alessandristas, los balmacedistas, Pinochet, Allende. Señores, la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa es un tema de Estado, no de gobierno, y queremos mirar hacia adelante cómo integrar más a las Fuerzas Armadas en la civilidad, cómo ayudar. Le digo una cosa, estamos preparando, y con gran entusiasmo, todas las áreas sanitarias de las Fuerzas Armadas con médicos del mundo civil, del mundo de las clínicas, todo en un gran operativo en distintas zonas geográficas, en coordinación con el Ministerio de Salud, para terminar las listas de espera en determinadas patologías ambulatorias, con un objetivo de acercar y dar eso. Y eso se suma al trabajo que se hace en la Antártica, que está cooperando con el mundo científico. Lo conozco de cerca, lo conozco. Juan Fernández, Isla de Pascua. Ministro, hay un ¿sabe trabajo qué? enorme. Lo vamos a tener que invitar de nuevo, porque se nos quedan 4.525 temas en el tintero, así que hay más que conversar. Doy fe de ese trabajo enorme que hacen las Fuerzas Armadas en la Antártica por de pronto, pero también en estos operativos médicos, que es increíble. Picton, Nueva, Lennox, en todo el extremo del país, norte y sur, muy importante. Así que lo dejo comprometido por otra ocasión, porque gracias nos quedan, Mónica, esta es la primera CNN. entrevista nomás, así que muchas gracias. A usted. Pausa y regresamos. La Cancillería confirmó que se inició una investigación por posibles gestiones que habrían realizado funcionarios a favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Sebastián Riz tiene toda la información. Semanas intensas ha vivido la expresidenta Michelle Bachelet por su candidatura a la Secretaría General de la ONU.
Ayer expuso ante los Estados miembros de las Naciones Unidas y ahora el ministro de Relaciones Exteriores confirmó que se inició una investigación por presuntas gestiones que habrían realizado funcionarios de la Embajada de Chile en la ONU a favor de la postulación de la exmandataria. Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí, hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación. No tengo información concreta porque, como le dije, estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto. Se trataría de 4 funcionarios que habrían coordinado reuniones y enviado correos electrónicos por la campaña de la expresidenta. En concreto, serían Claudio Garrido, segundo al mando de la embajada y quien reemplazó de manera interina a la ex embajadora Paula Narváez, Jimena Prada, analista internacional, Pablo Bravo, segundo secretario, y Andrés Borlone, primer secretario. Prada habría enviado correos electrónicos con copia a Garrido a 3 miembros del gabinete del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y al representante de Brasil en la ONU, para coordinar reuniones y abordar la candidatura de Michelle Bachelet. Si hay inversión de recursos públicos, evidentemente hay que investigar, pues cuando hay plata de todos los chilenos que está siendo gastada en algo que no está dentro de las políticas del Estado de Chile y de los instructivos, eso hay que revisarlo. Si se trata simplemente de apoyo y conversaciones, me imagino que hay una diferenciación que hacer. Michelle Bachelet ha dicho que respeta la posición del actual jefe de Estado y si es que hay personas, funcionarios del Estado de Chile que están haciendo un trabajo contra los intereses de nuestro país o contra la voluntad que ha expresado el jefe de Estado, la verdad es que eso se tiene que investigar. Si es que hay recursos públicos de por medio, por supuesto que es infinitamente más grave, pero esperemos a tener el resultado de esa investigación. Un caso que surge pese a que el gobierno habría instruido a todos los funcionarios de embajadas dejar de realizar gestiones en apoyo a la candidatura de la expresidenta. Desde la oposición acusan una persecución política contra los trabajadores. Mire, confundir lo que es el cumplimiento del trabajo, la obligación que tiene todo funcionario público de desempeñar su tarea con un tema político, creo que dista mucho de lo que es la realidad. Aquí hay una persecución política. Creo que el gobierno aquí obviamente busca socavar la imagen de la presidenta Bachelet, pero eso es imposible. Es inaceptable que la Cancillería esté intentando sancionar a funcionarios que, producto de haber asistido a una reunión respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, hoy día puedan ser castigados. Esto no es la Gestapo, no son los tiempos de la persecución de las personas por sus ideas. A estos cuestionamientos se sumó el ex embajador de Chile en Estados Unidos y ex canciller Juan Gabriel Valdés, quien argumentó que dichas gestiones serían solo para concretar un traspaso de información correcta entre el Estado de Chile y los países que apoyan la candidatura. Si yo tomo una decisión y luego la cambio, yo estoy obligado a comunicarme y a reunirme con aquellos que me acompañaron en la decisión original para explicarles por qué me estoy retirando y qué es lo que significa el trabajo que hice, de tal manera que ellos puedan seguir. Yo conozco a esos profesionales, son gente de gran calidad, no se les puede estar maltratando en público con un tipo de investigación de esa naturaleza que no tiene ninguna base en la Cancillería, sino que proviene de cables filtrados por funcionarios que tienen intenciones políticas de dañar a quienes piensan distinto a ellos. Candidatura que se sigue desplegando y que cuenta con el apoyo de Brasil y México. A esto se suma la indagatoria informada por Cancillería, en la que habrá que esperar por los resultados para determinar qué pasará con las denuncias. Es el producto estrella chileno que viaja miles de kilómetros para estar en la mesa de todas las familias japonesas. Hablamos del salmón del Pacífico. CNN Chile viajó hasta allá y este es el informe. Estamos en Tokio, Japón, la tierra del sol naciente y específicamente en el barrio de Roppongi. Un barrio que, como se puede apreciar, es sumamente activo, con mucha vida nocturna, muchos clubes, muchas tiendas y muchas personas que circulan a esta hora de la noche. Personas que probablemente no tienen idea lo que es un curanto o una minga, pero que sí están dispuestos a comer salmón chileno. Es parte de la dieta diaria de las familias japonesas y eso es lo que hace que el trabajo que hacemos acá sea muy interesante, muy profundo. Hoy día la dieta japonesa consume salmón del Pacífico en el desayuno, muchas veces al almuerzo y la idea de conectar con Chile está en el día a día en la mesa de todas las familias japonesas. Y es que en lugares como este son miles las personas que acuden a diario a comprar salmón chileno.
安心安全、それを、高い基準で設けて、それを日本に、高品質の条件で持ってきて、日本のスーパーで、お買い求めやすく切り身にして、日本では売られています。Esta logística se lleva haciendo por mucho tiempo a través de Aquachile, donde el producto inconfundible a los ojos es lo que se presenta acá en Japón. Ha variado principalmente con los años en que el salmón del Pacífico se ha transformado hoy día en una oportunidad cada día más en un producto cada vez más consumido, una proteína cada vez más consumida por la familia en distintas facetas, en distintos formatos, packagings, cortes, que finalmente tiene que ver con el desarrollo de la industria, con el desarrollo de nuestra empresa también, en que nuestra propuesta de valor hacia la familia, hacia el consumidor final en Japón, se ha ido profundizando y desarrollando cada vez más. 天然のサーモン、鮭が取れなくなってきました。それと同時にチリからのサーモンが輸入が大量に増え、今では老若男女皆様が手に取り、お刺身、塩焼き、煮付け、さまざまな料理として、チリからのサーモンが使われるようになりました。 Trabajo que ha logrado posicionar al salmón chileno en Asia y el mundo, luchando día a día por convertirse en el número 1. Históricamente en Chile el gran porcentaje de las exportaciones se concentra en Estados Unidos, hoy día Brasil ha ido incrementando también mucho, pero ha sido muy interesante como en el caso de Aquachile, por ejemplo, en el salmón del Pacífico, hoy día se exporta a más de 70 países, estas exportaciones han ido incrementándose muchísimo en todo lo que es el mundo del sudeste asiático, en China, en el Medio Oriente, Latinoamérica completo ha ido incrementando también su consumo, incluso en Europa y en otros destinos del mundo. Porque a pesar de las diferencias y distancia, a la hora de sentarse en la mesa, el idioma de la buena comida y productos de calidad es uno solo. Termina CNN Prime, por supuesto, como es miércoles, Alicia Contreras los acompaña con Conexión Global y luego Fernando Paulsen con Última Mirada. Miércoles 22 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.